Díaz-Canel acto por los 60 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y China. Insta a presidente cubano a mayor unidad de los pueblos del Caribe. Denuncia a Nicolás Maduro nuevo intento de magnicidio en su contra. Comienzo informándoles que el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezaron el acto central por el aniversario 60 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República Popular China, que tuvo lugar en la tarde del lunes en el Palacio de la Revolución. Se encontraban presentes también el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y otros dirigentes del partido, Estado y Gobierno. Estamos muy agradecidos por este hermoso gesto de amistad y hermandad, aseguró el embajador chino en Cuba, Shen Xi, quien transmitió también el saludo del secretario general del Partido Comunista de China y presidente de esa nación asiática, Xi Jinping, al general de ejército Raúl Castro Ruz y al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez con motivo de la fecha. En sus palabras, el diplomático rememoró momentos trascendentales de estas 6 décadas de relaciones establecidas el 28 de septiembre de 1960 y que no hubieran sido posibles sin la voluntad de ambos gobiernos, partidos y pueblos. 60 años no es más que un instante en la historia de la humanidad, pero ha sido una trayectoria de lucha, de sacrificio y de gloria para nuestros dos pueblos. Gracias a los esfuerzos incansables de nuestros pueblos, China y Cuba han podido conquistar éxitos sin precedentes en nuestras respectivas causas socialistas y también han desarrollado una amistad caracterizada por la unidad, la solidaridad y la fraternidad entre nuestros dos países. Shen Xi destacó que ante la compleja situación internacional actual, ambos países han mantenido en alto las banderas del socialismo y luchan por fortalecer los vínculos bilaterales, garantizar el bienestar de sus respectivos pueblos y salvaguardar la paz y la soberanía nacionales. China y Cuba están en la misma trinchera y se unen en sus esfuerzos por defender la independencia, la seguridad y la soberanía de nuestros países y también de todos los países en vías de desarrollo. China agradece profundamente el apoyo y la solidaridad del gobierno y pueblo cubanos en todos los temas que atañen a sus intereses fundamentales, como el de Taiwán, de Xinjiang, de Hong Kong, etc. China se opone clara y rotundamente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba y exhorta a que los Estados Unidos levante cuanto antes estos bloqueos. El embajador chino apreció la solidaridad y el apoyo mutuos en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 y expresó su confianza de que ambas naciones lograrán vencer a la enfermedad. Recordó que 2021 será un año importante para los dos países, pues se celebrará el centenario del Partido Comunista de China y el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Ratificó la convicción de que este 60 aniversario de relaciones diplomáticas será un punto de partida para continuar desarrollando los vínculos en todas las esferas. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz resaltó la trascendencia de la fecha para Cuba y China, países que comparten propósitos comunes y que también trabajan para preservar su memoria histórica. De nuestro héroe nacional, José Martí, conocimos la lealtad y valentía de los migrantes chinos que combatieron en las guerras por la independencia de Cuba. Con el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y la dirigencia histórica, reconocimos en un acto multitudinario al gobierno de la nueva China como el único y legítimo representante de su pueblo. Cuba se honra en ser el primer país de América Latina y el Caribe que estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China y en haber contribuido al inicio y avance de sus lazos con nuestra región.
El jefe de gobierno se refirió al satisfactorio estado de los lazos económicos bilaterales que se manifiesta en particular en sectores como la biotecnología y el desarrollo de las fuentes renovables de energía. Resaltó la coincidencia expresada por La Habana y Beijing sobre los más diversos temas de la agenda internacional. Cuba, al igual que China, continuará rechazando el hegemonismo, el unilateralismo, el proteccionismo extremo, los bloqueos, las políticas de fuerza, el doble rasero, las campañas políticamente motivadas, las acusaciones infundadas y la estigmatización con un claro enfoque xenófobo y discriminatorio. Sentimos gran satisfacción por el valioso legado de estos 60 años de relaciones diplomáticas. Nos anima la más profunda convicción de que se continuará enriqueciendo la historia común de nuestras genuinas revoluciones que han demostrado la fuerza ilimitada de la cooperación y la solidaridad. ¡Viva la amistad imperecedera entre China y Cuba! ¡Viva! Muchas gracias. La parte cultural de la ceremonia estuvo a cargo del grupo vocal Sampling, que interpretó temas representativos de la música de ambos países. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy sesionó de manera virtual la séptima cumbre CARICOM-Cuba. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró el apoyo de la mayor de las Antillas a las naciones de la región. Es un gran honor para nuestro pueblo auspiciar la séptima cumbre CARICOM-Cuba, que las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19 nos impiden hacer presencial. En esta cita, que también conmemora los 48 años de establecimiento de relaciones entre Cuba y las naciones de la Comunidad del Caribe, se abordaron, entre otros temas, la cooperación, las relaciones económicas y la actual pandemia. Sobre este último aspecto y la ayuda médica cubana, el presidente de la CARICOM y primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, puntualizó. Como presidente de la Comunidad del CARICOM, quiero expresar nuestra gratitud por esa iniciativa oportuna y doy las gracias a Cuba, nuestra hermana nación, por su gran apoyo al CARICOM. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas también se refirió a las recientes elecciones que tuvo lugar en la República Bolivariana de Venezuela. En nombre del gobierno de San Vicente y las Granadinas, quiero felicitar al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por las elecciones al Congreso el domingo pasado. Muchísimas gracias. Hemos concluido un provechoso intercambio sobre el desarrollo de nuestras naciones y el avance de las relaciones entre los Estados miembros de CARICOM y Cuba. Ratificamos que debemos buscar alternativas para incrementar el intercambio económico comercial en nuestra región. Se reafirmó nuestro apego estricto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Reafirmamos que el multilateralismo continúa siendo piedra angular en la búsqueda de soluciones mancomunadas. Y por último, nos complace haber escuchado la solidez de los nexos de amistad y hermandad entre nuestros países, fomentados durante años de intercambios respetuosos, de acciones solidarias y de cooperación bilateral de mutuo beneficio. Celebraremos la próxima cumbre en 2022, en el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas del Caribe con Cuba, tal como ustedes han propuesto. En esta séptima cumbre Cuba-CARICOM primaron los lazos de solidaridad, amistad, hermandad y gratitud entre Cuba y los 14 miembros de la Comunidad del Caribe. Richard, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
En los minutos finales de este noticiero transmitiremos íntegramente las palabras del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la inauguración de la 7ª cumbre CARICOM-Cuba. Y el Consejo de Estado de la República de Cuba sesionó en la tarde de este martes en reunión presidida por Esteban Lazo Hernández, en la que participó Manuel Marrero Cruz, primer ministro. Mediante videoconferencia desde el Capitolio Nacional, ese órgano analizó, de acuerdo con una de las atribuciones constitucionales, los proyectos de leyes de organización y funcionamiento del gobierno provincial y del Consejo de la Administración Municipal, que serán sometidos próximamente a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 6º periodo ordinario de sesiones. También aprobó el decreto ley del régimen especial de seguridad social a los atletas activos categorizados y a las glorias deportivas, así como otro que modifica el decreto ley 67 de organización de la Administración Central del Estado del 19 de abril de 1983, referido a las oficinas y representaciones de los organismos de la Administración Central del Estado en el extranjero y a las dependencias y representaciones de instituciones de otros países en el territorio nacional, con el objetivo de atemperar a las actuales condiciones las regulaciones para la actividad del registro mercantil. El Consejo de Estado, del mismo modo, acordó modificar el decreto ley 226 del 6 de diciembre de 2001, que establece las normas para la organización y funcionamiento de esta actividad. Los integrantes del Consejo de Estado recibieron además una información sobre el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba. Y la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la diputada María Yolanda Ferrer Gómez, respondió este martes a la declaración emitida por la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Ferrer Gómez lamentó que una vez más la influencia de mentiras orquestadas y difundidas por diversas vías hagan asumir a la presidenta de ese órgano una posición pública tan alejada de la realidad cubana. Eso que llama movimiento no pasa de ser un grupúsculo de 4 ciudadanos financiados por el gobierno de los Estados Unidos, acompañados por otros pocos para llevar a cabo un nuevo show como parte de las acciones subversivas contra Cuba, expresó en su declaración. Explicó que mientras la señora presidenta temía por la suerte de los supuestos huelguistas y sus acompañantes y refería hostigamiento e intimidación, ellos enviaban videos que reflejaban euforia y disfrute de la puesta en escena preparada para la ocasión. Agrega en su declaración la diputada cubana que quien se identifica como cabecilla es un individuo caracterizado por sus acciones públicas degradantes, irrespeto manifiesto a los símbolos patrios y un amplio expediente de provocaciones. Todo lo puede atestiguar el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, que en evidente injerencia en los asuntos internos de nuestro país, como se ha demostrado, se comunicaba con ellos y circulaba provocativamente por el lugar, lo que motivó la enérgica protesta y condena de nuestro gobierno. Más adelante, Ferrer Gómez aclaró a la eurodiputada que en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar o por expresar sus opiniones. Al contrario, el Estado propicia el intercambio permanente para lograr una efectiva participación del pueblo en la conducción del país. Con ello deja claro que el encarcelamiento del ciudadano Denis Solís González responde al delito de desacato a la autoridad, por lo que fue condenado a 8 meses de privación de libertad sin que existiera apelación por su parte. Fundamenta la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular que existen videos tomados y divulgados por el ciudadano Solís que demuestran la justeza de la sanción, a lo que pudiera agregar sus propias declaraciones sobre vínculos con personas que han realizado actos terroristas contra Cuba, que le indicaron acciones a realizar y el pago que recibiría por ellas. En la declaración, Ferrer Gómez recordó que la violación más flagrante de los derechos humanos que sufre y daña al pueblo de Cuba es el bloqueo genocida, económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde hace más de 6 décadas, recrudecido a límites increíbles en medio de la pandemia. Espero que esa preocupación esté en la agenda de la subcomisión que dirige, expresa la diputada de nuestra Asamblea Nacional.
Y concluye su texto, lamentando que el Parlamento Europeo, en vez de desarrollar un diálogo transparente y genuino con Cuba, se convierte en rehén de unos pocos eurodiputados vinculados a las políticas agresivas de los Estados Unidos contra nuestro país y realice juicios de valor que nada tienen que ver con nuestra realidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes un plan de magnicidio en su contra en ocasión de haber asistido a la escuela Miguel Antonio Caro, ubicada en el sector populoso de Catia, donde debía ejercer el sufragio en las elecciones parlamentarias del domingo 6 de diciembre. Durante una conferencia de prensa nacional y extranjera, el mandatario venezolano precisó que el equipo de su seguridad personal le informó del plan de atentado y le sugirió hacer un cambio de lugar para la votación como medida de precaución. Por fuente de inteligencia colombiana de muy buena confiabilidad, nos llegó la información de que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones. Desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones. Maduro afirmó que en el pasado septiembre la Casa Blanca ideó el subversivo Plan 76 con el propósito de llenar de violencia y sangre a la nación bolivariana para darle impulso a la candidatura presidencial de Trump y vanagloriarse de impedir se realizaran las elecciones parlamentarias. Sin embargo, la política de Donald Trump sobre Venezuela y el mencionado plan fracasaron. Los comicios se realizaron en absoluta tranquilidad y armonía, sobre todo con el triunfo chavista, con la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional. En agosto de 2018, los organismos de seguridad venezolanos frustraron otro intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro durante un acto en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. La Embajada de Bolivia en Venezuela reabrió sus puertas luego de su cierre durante un año por la ruptura de relaciones del gobierno de facto de Yanine Áñez con Caracas. El embajador boliviano en Caracas, Sebastián Michel, expresó que desde hace 200 años ambas naciones suramericanas se han apoyado. Destacó que el regreso responde a la democracia y legitimidad del pueblo venezolano. Estuvieron el expresidente Evo Morales, el titular del Senado Andrónico Rodríguez y el viceministro para América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela, Rander Peña. La Paz y Caracas reanudaron sus relaciones diplomáticas en noviembre pasado, cuando Luis Arce asumió la presidencia de Bolivia. El relator especial sobre la tortura de la ONU, Nils Melzer, exigió a las autoridades del Reino Unido la liberación inmediata del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el cese de las acciones inhumanas en su contra. Melzer alertó sobre un brote de COVID-19 en la prisión británica donde se encuentra Assange, un peligro para su vida, al parecer problemas respiratorios. Tras 7 años de aislamiento en la Embajada de Ecuador en Londres, el periodista australiano fue arrestado por Scotland Yard en 2019, posterior al retiro de la protección diplomática del presidente Lenín Moreno. El virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, seleccionó al excomandante del Comando Central, Lloyd Austin, como secretario de Defensa de su gobierno. De 67 años, Austin sería el primer secretario de Defensa negro en la historia de Estados Unidos. Veterano dirigente en conflictos militares estadounidenses en Irak, Afganistán, Yemen y Siria, el general retirado necesita un permiso especial del Congreso por no contar con los años de jubilación requeridos por la ley para dirigir el Departamento de Defensa. Hoy trascendió el anuncio de Biden del propósito de suministrar 100 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en su país durante los 3 primeros meses de su administración. Instó al Congreso a aprobar más fondos para enfrentar la crisis de salud generada por el coronavirus. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, elogió el trabajo de la brigada médica del contingente Henry Reef, que regresó este martes de Qatar después de ofrecer su apoyo al enfrentamiento y control de la COVID-19.
La brigada médica que llegó hoy a Cuba, integrada por 96 colaboradores, permaneció en Qatar desde el 10 de abril. Con toda satisfacción recibimos a los integrantes de la brigada médica que ha laborado en Qatar. Bienvenidos a la patria, compañeras y compañeros integrantes de esta brigada que trabajó ejemplarmente en cumplimiento de su misión durante más de 7 meses en Qatar, atendiendo más de 270.000 pacientes y realizando más de 338.000 procederes de enfermería. Las autoridades del país reconocieron la meritoria labor desplegada por ustedes y por ese motivo permanecen en Qatar 302 integrantes de la misma. Como hemos hecho con el resto de las brigadas, posteriormente, cuando ustedes cumplan su periodo de cuarentena, estaremos en un encuentro que nos permitirá también conocer de sus experiencias vividas y fortalecer nuestros protocolos de enfrentamiento a la COVID. Bienvenidos a la patria. Los galenos cubanos laboraron en el enfrentamiento y control del nuevo coronavirus en 9 provincias de Qatar. Hemos enfrentado directamente esta terrible enfermedad. Hemos conocido compañeros que hemos estado trabajando codo a codo, pero además con la tranquilidad de que aquí en la patria ha quedado la familia en buenas manos. O sea, que ha estado atendida por los médicos cubanos que quedaron acá. Y nosotros allá, bueno, haciendo esa reciprocidad, haciendo por las personas que más necesitan de nuestra atención en otra parte del mundo. Tuve la oportunidad de trabajar en el hospital de los médicos cubanos que trabajan en Qatar, atendiendo directamente a los pacientes con COVID-19. Y para mí un gran honor porque logré aprender un poquito más de medicina en ese país. Y tratando siempre de ayudar a cualquier paciente, tanto árabes como indios, como de otros países que estaban allí, y aportando siempre el conocimiento y la atención que siempre nos han enseñado nosotros los médicos a enfrentar a cualquier paciente en el mundo entero. En más de 7 meses de servicios, los médicos cubanos que regresaron este martes de Qatar atendieron a más de 270.000 pacientes, meritoria labor que reconocieron las autoridades de ese país. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, actualidad deportiva en el Estelar. Carlos Juan Viera lanzó una joya de picheo para acabar con la racha de imbatibilidad de los alazanes de Granma esta tarde, mientras que los Gallos de Santi Espíritus ligaron su 10ª victoria consecutiva para situarse a medio juego de la cima en la Serie Nacional de Béisbol. Los leñadores de las Tunas le pusieron las riendas a los alazanes con una salida de calidad de Viera, con 7 entradas sin carreras en las que solo permitió 4 hits. Jordanis Alarcón contribuyó con jonrón. Santi Espíritus noqueó a Guantánamo 12-1 para continuar enrachado en su asalto al liderato. 10º triunfo en línea de los Gallos, liderados por Frederick Cepeda de 3-2 con Tubey y 2 impulsadas. Industriales consiguió un importante triunfo al remontar desventaja de 6 carreras ante Mayabeque. Los azules se impusieron 12-6 en un juego donde Lisbán Correa conectó su cuadrangular 24 y llegó a 68 impulsadas para liderar la campaña. Matanzas recuperó el paso al vapulear 14-4 a la isla, con jonrones de Jefferson Delgado y Eduardo Blanco. Joel Suárez ganó su 3er juego de la serie. Camagüey se aferra a los puestos de clasificación, con victoria sobre Holguín de 6-4. Fran Madán lanzó toda la ruta para su 10º triunfo, líder en victorias y en ponches con 81. Santiago resbaló ante Ciego de Ávila. Los Tigres dejaron a las avispas en el terreno para propinarles la 7ª derrota en los últimos 10 juegos, esta con marcador de 8-7. Por su parte, Pinar del Río también dejó tendido en el campo a Cienfuegos, con hit de oro de Lázaro Blanco en el final del 10º inning. Fran Luis Medina se llevó el triunfo. Por último, Villa Clara se impuso a Artemisa en un duelo sin implicaciones para la clasificación. Juan Carlos López, de 5-2 con par de impulsadas, lideró a los Naranjas. Pasamos al fútbol. Esta tarde terminó la fase de grupos de la Liga de Campeones para la mitad de los equipos en competencia. Y la inmaculada trayectoria del Barcelona en la Champions quedó destrozada en la visita de Cristiano Ronaldo al Camp Nou. El antiguo enemigo lideró la goleada de la Juventus 3-0 con un doblete de penalti. Un resultado con el que la Juve pasa como primero de grupo y mete al Barça en problemas de cara al sorteo de octavos. A los 20 minutos ya los italianos habían conquistado el Camp Nou con las dianas de CR7 y McKennie. Situación complicada para el Barça, que deja una imagen lamentable otra vez en Champions. Hoy, la sorpresa la dio el Leipzig, que venció 3-2 al Manchester United y los mandó a la Europa League.
Y el fútbol argentino lamenta la pérdida de otra de sus figuras, el entrenador Alejandro Sabella, subcampeón del Mundial de 2014. Sabella falleció a los 66 años de edad por complicaciones secundarias a una enfermedad coronaria. Así finalizan los deportes. Continúen con más informaciones en el Estelar. Hasta pronto, Andy. El financiamiento del gobierno de Estados Unidos para promover un cambio de gobierno en Cuba constituye una clara muestra de injerencia en nuestros asuntos internos. Efectivamente, Añé, y una de esas expresiones es la hostilidad en el apoyo desde la complicidad a la realización de actos terroristas contra nuestro país. Sobre el tema presentamos nuevos hechos. Está con nosotros Humberto López. Saludos, Humberto. Saludos. Ayer, después que les mostré videos que están públicos todos en redes sociales, de una mujer incitando a la violencia aquí en Cuba desde Estados Unidos, me escribieron muchas personas ayer, hoy. Saben que algunos pensaron que era demasiado. Algunos decían también que era difícil de creer que todo eso fuera posible. Ella dijo una frase, ustedes deben recordarla específicamente, creo que de acuerdo a lo que he visto es la que más impacto tuvo. Para que millones sean libres, tiene que morir 1 millón. Eso por un lado. Por otro, plataformas anticubanas dijeron, aquí les muestro, que las personas, aquí está parte de las plataformas, que las personas que ejecutaron órdenes y que realizaron actos vandálicos estos días eran actores preparados por la seguridad del Estado. Ellos. Gente que se prestó para fingir todo eso y que el gobierno cubano pudiera armar un gran escándalo. Bueno, pensé, voy a buscar más videos, voy a buscar en esas transmisiones de varias personas a través de internet, esas personas que están fuera de Cuba, donde se habla de promover la violencia, y creo que encontré la respuesta a los que están dudando si ellos son actores o no, a los que creen que el que lanzó la piedra en la tienda es un actor, o los 2 de las botellas incendiadas al servicentro de Ayestarán también. Vean esto, adelante. No hay arma, por ahora no hay arma, lo único que hay es fósforo y gasolina. A esos guanajos que cogieron porque no respetan los protocolos de seguridad. No hay ¿escucharon? Arma. Los indicadores están hablando. No hay armas, pero bueno, no hay armas por ahora. Lo único que hay es fósforos y gasolina. Pero, ¿qué dice de los que ejecutaron en Cuba? Específicamente, ¿cómo los define? Vamos a oírlo, vamos a verlo otra vez, por favor. A esos guanajos que cogieron porque no respetan los protocolos de seguridad. A esos guanajos que cogieron porque no respetan los protocolos de seguridad. ¿Y entonces? ¿Son actores o los agarraron porque violaron los protocolos de seguridad? Protocolos de seguridad, de eso habla este hombre. Si son actores que ubicó el Estado ahí, el Estado cubano, para montar una obra de teatro, protocolos de actores, protocolos de seguridad, juzguen ustedes, o una cosa o la otra, me imagino. Pero bueno, como parte de las reacciones que generó todo lo de ayer, miren esta plataforma que les traigo. Se llama Cuba no es Miami. Aquí está, Cuba no es Miami. Ellos tienen una página en Facebook, tienen Twitter, tienen también canal de YouTube. En estas páginas se dice que son un grupo de cubanos que viven en Londres. Ellos publican videos, los mezclan con humor, tienen opiniones sobre las cosas que pasan en Cuba, sobre lo que se dice, lo que se hace aquí en nuestro país. Repito, se llama así, Cuba no es Miami. Parece que después de lo que mostramos anoche, ellos hicieron lo mismo que puede hacer usted. Buscaron en internet, encontraron más transmisiones donde se llama a la violencia. Se está incitando al odio. Y publicaron un video, está circulando en el día de hoy por las redes. Yo lo que fui es buscando a ver de dónde había salido el video. Y aquí vuelve la llamada hija de Maceo. Pero atención porque no es solo ella, son más. Vamos a ver el video, adelante. Para que millones sean libres tiene que morir 1 millón. Tiene que pasar, qué pena. Porque yo soy la hija de Maceo, no por el carácter, te equivocaste, sino por la cosa que tengo ahí. Es un zapato. Nosotros somos la Iglesia Real de Maceo. Este grupo de cubanos que estamos aquí, que quede claro que te vamos a encontrar a ti, a la mamá, a la abuelita, el perrito, a todo el mundo. Entonces tenemos otro grupo de cubanos a lo largo de toda la isla, que ellos se dedican en ir a visitarte. Y ellos te van a dar una bendición que nosotros te mandamos. Esta bendición no huele ni sabe bien ni nada. Si usted lo bendice la casa, el salmo
que te va a llegar a través de la recarga es el Salmo 50. Si usted bendice a mi familiar directo, en esta área de por aquí, entonces el salmo que se le va a leer es el Salmo 100. Y eso, en cuanto esté la recarga, se le envía a usted su Salmo 100 y usted sabe, usted tenga algo por su actividad. Hay una app, una aplicación que se llama Palsaco, es decir, que tienen una especie de base de datos que en una Cuba libre, por supuesto, van a salir a buscar a esas personas que estén registradas en esa base de datos. ¿Qué crees que le deberían pasar a esas personas? Una buena jalea de palos, pero de nivel Dios. Puede ser esta pregunta, dice, ¿promueves acciones de contraataque? ¿Por qué? Caballero, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tengamos un maleconazo? Segunda parte. Yo esperaba que este COVID fuera lo que necesitábamos para dar un estallido social. Si tenemos que pagarle a cuanto la gente quiera cobrar por darle candela a todas las patrullas, a todo lo que tenga que ver con el Estado, le pagamos. No funciona lo pacífico. Todos dan asco los cuadros de la isla. Entonces que se vayan todos para la mierda. 2.000, 3.000, 100.000 hombres cojan ese patrullero, se lo volqueten pati para arriba. Y palo con ellos, y darle una buena un saco de palo, dejarlos tirados y dejarlos ahí, sí. Cubanos que estén dispuestos a reclutarse aquí en este país y a salir para allá de 5 en 5, asaltar unidades de policía y empezar una guerra como es. Por ejemplo, que todos los cubanos que estén en Cuba, que nadie trabaje y que nadie salga de sus casas. Y a pedrar con la embajada. A pedrar con la embajada. Ajá, de mierda con la embajada. Mis hermanos son unos cingados, mi familia son unos cingados. Mientras más hambre pasan, más aguantan. ¿Hasta cuándo? Si yo recluto y hablo con esos cubanos, tú sabes, así, petidos, y mi hermano, me hace falta que me ayude, que estoy un poco jodido y eso. Si tú hicieras lo mismo y aquel hiciera lo mismo y todos hiciéramos lo mismo, Cuba sería una iglesia entera. Y así sacamos el pueblo para la calle. Pienso yo. Lo que adoro de Estados Unidos es su constitución. Que eso es lo que yo quiero para Cuba. ¿Consideras importante el parón de Otaola? Y más, yo le agregaría más. Ciérralo todo. Completo. Un total. Completo. ¿Tú estás de acuerdo que en Cuba haya un partido comunista de Cuba? No, yo no quiero ningún partido comunista de Cuba y si le puedo meter una bazooka se la meto. Se me juntan todos para retiro. Nada que uno por uno y nada, todo el mundo juntico aquí vamos a retiro. Que yo si lo doy candela al cañaveral completo. Para que millones sean libres tiene que morir 1 millón. Tiene que pasar. Porque yo soy la hija de Maceo, no puedes declararte de equivocarte, sino por la cosa que tengo ahí. Es un zapato. Te vamos a encontrar a ti, a la mamá, a la abuelita, al perrito. Hay una base de datos, Palsaco se llama, para salir a buscar a personas en una Cuba libre. Cubanos que estén en Estados Unidos dispuestos a reclutarse, a venir a Cuba de 5 en 5. Tal vez alguien todavía pueda decirse, eso es ciencia ficción, eso no es posible. Y si lo fuera, ¿para qué lo van a decir? ¿Para que los descubran? Para que se dé esto tiene que estar en secreto. Bueno, pues les digo algo, el terrorismo, y esto no es nuevo, tiene no solo el propósito de hacer, de ejecutar acciones violentas, sino también, y muy importante, la idea de infundir miedo, mucho miedo. Y con esto lo que se busca es crear ese estado de terror, ese sentimiento de inseguridad y de temor en un país con muchos asuntos, muchas cosas por resolver, pero donde la tranquilidad y la seguridad son parte natural de la vida suya, de la mía, de la vida de todos los cubanos. Eso lo sabemos todos nosotros y lo dice cuánto visitante llega a este país. Lamentablemente existen personas en Cuba que se venden, sí, son pocas, son muy pocas, y favorablemente son muy pocas también las acciones que se llegan a ejecutar. Pero los instigadores existen, el dinero está dispuesto, la vía para hacerlo llegar, todo eso está. Y recuerde, es parte de algo mucho mayor, es un guión ensayado y probado en varios países y a nosotros nos toca hoy estar informados, saber dónde está la verdad y defender lo nuestro en definitiva. Regresaré muy pronto. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos tenido un día invernal en gran parte de nuestro país con temperaturas mínimas muy bajas en esta madrugada. La madrugada fue muy fría hacia zonas del interior. El valor más bajo de temperatura mínima se reportó en Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas, con 12.9 grados Celsius. Y hoy también hemos tenido predominio de nublados que acompañan a la masa de aire seco y frío que influye sobre la parte occidental y central. Y observen por otra parte el segundo frente frío de la actual temporada invernal que se encuentra ya sobre el oriente de nuestro territorio. Observen aquí la banda frontal que ha ocasionado aisladas lluvias en el oriente de nuestro país y también todavía se va a mantener durante el día de mañana, aunque irá avanzando lentamente hacia el este. Por otra parte, observen también la cuña de aire seco y frío que influirá en esta madrugada, que será muy fría hacia zonas del interior de la parte occidental y central. Y bueno, por eso se pronostica para mañana un amanecer con cielos parcialmente nublados en la parte occidental, poca nubosidad en la región central, también estará parcialmente nublado y con predominio de nublados en el extremo más oriental del país, donde son posibles chubascos de manera aislada. Y tendremos que en la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias en todo nuestro país debido a que influye una masa de aire seco y estable. Y en las temperaturas mínimas en la madrugada tendrán valores de 12 y 15 grados Celsius en la parte occidental del país, por eso serán temperaturas muy bajas, se sentirá mucho frío durante esta madrugada y en el oriente de nuestro territorio estarán entre 14 y 17, llegarán hasta 20 y 21 grados Celsius debido a los nublados que todavía no descenderá tanto la temperatura mínima. Y las máximas por la tarde con otro día invernal en gran parte del territorio, con temperaturas máximas de 20 y hasta 23 grados Celsius en la parte occidental. En el oriente del país estarán entre 24 y 27 grados Celsius en la porción suroriental. Los vientos soplarán de región norte en todo el territorio, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, central y oriental. Se mantendrán las marejadas en la costa norte occidental, que irán disminuyendo oleaje en el resto del litoral norte y poco oleaje en toda la costa sur. Y para los próximos 3 días se pronostica que se mantiene baja probabilidad de lluvias todavía el jueves. Se irá incrementando los nublados y las lluvias en zonas de la costa norte con la salida de las altas presiones al océano Atlántico y tendremos que las temperaturas serán bajas, las madrugadas muy frías hacia zonas del interior. Observen 10 grados de temperatura mínima para el occidente y centro del país para este jueves y tendremos las máximas también bajas. Se sentirán días invernales en gran parte de nuestro territorio con temperaturas de 23, llegarán a 28 y 29 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Potenciar las posibilidades de atracción de capital foráneo y propiciar también el intercambio de negocios son objetivos del Foro Empresarial Cuba 2020, inaugurado este martes en la capital. Como parte de la agenda de la cita se presentó la más reciente edición de la Cartera de Oportunidades para la Inversión Extranjera, con más de 500 proyectos. Más de un centenar de nuevos proyectos se incorporan a la cartera de oportunidades para la inversión extranjera en el país. El titular de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, presentó el portafolio al inaugurar el Foro Empresarial Cuba 2020, que sesiona de manera virtual. Una cartera en la cual tenemos 503 proyectos, 43 más que en la anterior del año pasado, con un monto de inversión estimado de 12.070 millones de dólares, que son 320 millones más que en la cartera anterior. Malmierca Díaz aseguró que la nueva cartera de oportunidades está definida por sectores y citó entre los más significativos el turismo con 131 proyectos, la exploración petrolera, construcción, hidráulica, informática y comunicaciones, entre otros. La cartera cuenta con proyectos de inversión en toda la isla y responde a los ejes estratégicos definidos en el plan de desarrollo. Rodrigo Malmierca informó que en el último año se han concretado más de una treintena de negocios y adelantó que hoy se crean nuevas facilidades para la inversión extranjera, aunque aún esta política no avanza al ritmo esperado. El país necesita una inversión del exterior más activa. Lo que ocurre es que también con los obstáculos que tenemos con el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, con todas estas medidas que la administración Trump ha aprobado en estos 4 años
con la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, pensamos que los resultados de este año realmente nos demuestran que hay un gran interés en el mercado internacional en hacer negocios con Cuba. En la jornada se presentó igualmente la oferta exportable cubana de bienes y servicios. Ana Teresa Igarza, directora general de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, explicó que continúan en el enclave las obras de infraestructura para viabilizar la inserción de proyectos. La zona tenga en estos momentos 55 negocios aprobados, de ellos 31 ya en operaciones, distribuidos 8 en empresas de capital totalmente cubano, 30 en empresas de capital totalmente extranjero, 15 empresas mixtas y 2 negocios de asociación económica internacional. Usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel compartieron sus experiencias con los participantes en el encuentro. El Foro Empresarial Cuba 2020 suma más de 1.200 empresarios extranjeros y poco más de 800 cubanos. Sesionará de manera virtual hasta este miércoles en la capital. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Una treintena de especialistas de América Latina y el Caribe y expertos de 5 naciones iberoamericanas debaten sobre las oportunidades y desafíos del audiovisual de la región en tiempos de pandemia. La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, la Universidad de las Artes, ISA, y el Instituto Cubano de Radio y Televisión auspician este encuentro que se desarrollará en plataformas digitales. El cuarto taller, Oportunidades y Desafíos del Audiovisual en el Contexto Regional en Tiempos de Pandemia, comenzó en La Habana. El evento sucede en el marco del 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y se extenderá hasta el viernes 11. ¡Felicitaciones! En esta edición, el taller rinde homenaje a los aniversarios 70 de la televisión cubana, 35 de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 60 de la Cinemateca de Cuba y 35 de Radio Taíno. 4 sesiones conforman la agenda de la semana: Patrimonio y Memoria Audiovisual, Infancia, Adolescencia y Contenidos Audiovisuales en la Era Digital, Preservar la Identidad y la Memoria, Accesibilidad de Personas con Discapacidades Sensoriales a los Contenidos Audiovisuales que producen y Exposición y Distribución en Tiempos de Pandemia. Nayar Menoyo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro Promotor del Humor informó sobre la entrega de los Premios Nacionales de Humorismo 2020. También anunció que su campaña para el próximo año va dirigida a la mujer desde una mirada inclusiva. Los Premios Nacionales de Humorismo 2020, conferidos a los artistas Juana Bacallao y Arístides Hernández Ares, recibirán el galardón durante un espectáculo el 20 de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro Karl Marx. El Centro Promotor del Humor también dio a conocer en conferencia de prensa sus principales acciones para el próximo año. De ellas destacan el intercambio Prensa, Humor e Identidad, que se desarrollará del 6 al 8 de enero en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. En el oriente del país tendrán lugar 2 importantes eventos: Va Riendo el Guaso en Guantánamo y el Satiricón en Holguín. La presentación del libro Prosas Cubanas por Alicia Alonso reunió en la Sala Villena de la UNIAC a artistas y público como homenaje a la prima bailarina absoluta en el centenario de su natalicio este 21 de diciembre. Asistieron el viceministro de Cultura Fernando Rojas y el presidente honorífico de la UNIAC Miguel Barnet. La antología de Ediciones Unión incluye imágenes y una selección de textos de periodistas e intelectuales como Jorge Mañach, Juan Marinelo, Alejo Carpentier, Dulce María Loinás, José Lezama Lima, entre otros. La recopilación estuvo a cargo de Pedro Simón, director del Museo Nacional de la Danza, y del periodista e investigador José Ramón Neira. En la presentación del libro estuvo la directora del Ballet Nacional de Cuba, Biensay Valdés, el presidente de la UNIAC, Luis Morlote, entre otras personalidades de la cultura. Y con esta información finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. También para ti, Esther. El libro Cuba y su emigración 1978, Memorias de un Diálogo, compilado por el historiador Elier Ramírez Cedeño, fue presentado hoy en la Casa de las Américas bajo el sello editorial Ocean Sur. El texto incluye documentos y fotos del primer intercambio de Cuba con su comunidad en el exterior, cuyo artífice fundamental fue Fidel.
Cuba y su emigración 1978, Memorias del primer diálogo, es un libro que no solo radica en lo histórico, sino también en su actualidad. Así expresó durante la presentación del texto su prologuista, el intelectual Jesús Arbolella. Este diálogo, que tuvo como verdadero arquitecto a Fidel, constituyó un punto de inflexión en la política migratoria cubana hasta ese momento. Al diálogo vino gente de izquierda, obviamente, ya se había dado el caso de los viajes de la brigada de Antonio Maceo, pero ese era un mínimo, esa era la minoría de las personas. Ahí vino todo tipo de personas. Una de las orientaciones de Fidel para la convocatoria al diálogo fue precisamente la pluralidad de las personas que vinieran. Y a ese diálogo, o en ese diálogo, incluso estuvieron incluidos personas que habían sido ministros del gobierno de Batista. Vino gente de la Brigada 2506, vino cualquiera que no estuviera activo en una organización contrarrevolucionaria en ese momento, porque lo que sí quedó claro es que con la contrarrevolución no se negociaba. Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas, reflexionó al presentar el libro que con el primer diálogo de 1978 se consolidaron los lazos de Cuba con la emigración, que luego devino en varios encuentros. Ese sentido dialéctico del pensamiento de Fidel que se observa en este libro, su posición de principio, está todo el tiempo presente, el sentido ético de Fidel, la visión estratégica, la genialidad para conducir un proceso tan complejo, construir algo tan complejo. Todo eso queda revelado en estas páginas y el libro termina siendo también otro homenaje a Fidel sin ninguna duda. Elier Ramírez, autor del libro, se refirió a la importancia de que los jóvenes conozcan la historia del diálogo de la revolución con esa emigración cada vez más cercana a partir del cambio en las leyes migratorias cubanas y del constante intercambio. Yo creo que tiene una vigencia extraordinaria en el momento que estamos viviendo hoy, donde la emigración cada vez es más parte de nuestra sociedad, donde intercambiar con emigrados cubanos es una cuestión casi de inmediatez a través de las redes sociales, es decir, donde la inmigración está cada vez más presente en nuestra realidad. Por supuesto que eso exaspera a los sectores extremistas de Miami, a estos que se niegan a ese diálogo y están hoy también haciendo esa labor de zapa para que no haya no solo un acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, sino para también entorpecer una mejor relación de Cuba con su migración. El inicio de los diálogos con la emigración constituye un hito en una revolución que ha estado dialogando constantemente sin renunciar a sus principios. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como habíamos anunciado, a continuación retransmitimos el discurso del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe durante la inauguración de la 7ª Cumbre CARICOM-Cuba. Honorable Ras González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y presidente de la Confederación de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Honorables primeros ministros y presidentes de los países miembros de CARICOM, excelentísimo embajador Irwin Larraud, secretario general de Comunidad, excelentísimo señor Didacus Jules, director general de la Organización de Estados del Caribe Oriental, excelentísimo señor Rodolfo Sabonch, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, distinguidos jefes de delegaciones e invitados especiales. Aprovecho la posibilidad que nos brinda este encuentro para reiterar las felicitaciones a los primeros ministros de Dominica, San Cristóbal y Nieves, Jamaica y San Vicente y las Granadinas por su reelección en esos cargos, y a los presidentes de Guyana y Surinam y al primer ministro de Belice por sus victorias electorales. A todos les deseo éxitos en sus funciones. Es un gran honor para nuestro pueblo auspiciar la 7ª Cumbre CARICOM Cuba,
que las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19 nos impiden hacer presencial. Somos naciones pequeñas frente a retos colosales, obligados a convivir en un sistema internacional injusto y desigual que prioriza el avance y los beneficios para los más desarrollados. Sentimos con más severidad los efectos de la pandemia sobre nuestros pueblos y nuestras economías. En tiempos que demandan más solidaridad, cooperación y unidad, urge juntar esfuerzos. En Cuba, elaboramos un plan nacional para prevenir y controlar la pandemia sobre la base de la gestión articulada entre instituciones que se apoyen las fortalezas del sistema de salud, del desarrollo científico y la participación responsable del pueblo, todo lo cual nos permitió crear y aplicar protocolos efectivos contra la COVID-19. Importantes avances en la biotecnología y la producción de medicamentos de factura nacional han favorecido el enfrentamiento a la epidemia con resultados a la vista. Mientras nuestros científicos trabajan intensamente en 4 candidatos vacunales ya en fase de ensayos clínicos. Siguiendo nuestra tradicional vocación solidaria en la medida de las posibilidades, respondimos a las peticiones de apoyo con personal de la salud que hemos recibido. Agradezco la confianza depositada en los 681 profesionales cubanos de la salud que para combatir la COVID-19 se unieron a los que prestaban servicios en países y territorios del Caribe. La feroz campaña del gobierno de los Estados Unidos contra la colaboración médica cubana, que privó de servicios de salud a varias poblaciones latinoamericanas, no pudo impedir que nuestros abnegados colaboradores apoyaran a las hermanas naciones del Caribe. Esto se ha logrado en un contexto marcado por el recrudecimiento del injusto bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que CARICOM ha rechazado con firmeza en una posición que agradecemos. La actual administración norteamericana, responsable del endurecimiento de la política de cerco, también desarrolla acciones de abierta injerencia contra Cuba al estimular, financiar y conducir actos ilegales en nuestro territorio que persiguen desesperadamente promover inestabilidad social y política. Estimados colegas, es posible perfeccionar los intercambios para diseñar y trabajar en oportunidades y proyectos conjuntos. Tenemos la voluntad política para llevarlo a cabo. En medio de las difíciles condiciones económicas que atravesamos, las limitaciones impuestas por la nueva realidad, reitero la disposición de Cuba de cooperar modestamente con nuestros hermanos caribeños en la esfera de la salud pública, en especial en el enfrentamiento a la COVID-19. Estamos en disposición de compartir nuestras experiencias, contribuir con asesoramiento en el campo epidemiológico y a la vez mantener el ofrecimiento de becas en medicina y otras especialidades. Hoy acogemos en nuestro país a 741 becarios caribeños. Actualmente, 2.048 médicos, técnicos, enfermeros, entrenadores deportivos, ingenieros y profesores cubanos prestan colaboración en 19 países y territorios del Caribe y mantienen la disposición de continuar cooperando en las áreas en las que se le necesite. Hay otros espacios con gran potencial para la cooperación, como la enseñanza de idiomas, tanto de español como de inglés, la preparación de nuestras naciones para la mitigación de desastres naturales y el enfrentamiento al cambio climático, en los que se constatan avances para enfrentar las vulnerabilidades comunes a los pequeños estados insulares en desarrollo y países de zonas costeras bajas. En los últimos años, decenas de especialistas de la región se han capacitado en el manejo de la respuesta a desastres naturales con la participación de la comunidad científica cubana y la UNESCO. La Defensa Civil de Cuba y la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias y Desastres firmaron un acuerdo para expandir e integrar los sistemas regionales de alerta temprana. El Centro de Estimulación del Desarrollo de Niños, Adolescentes y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales que desarrollamos junto a Guyana puede utilizarse por todos los países de CARICOM. Nuestras economías
tienen potencial para el intercambio intrarregional. Sabemos que resulta difícil lograr un comercio fluido y mutuamente beneficioso, pero podemos identificar los nichos comerciales a explotar en beneficio de nuestras naciones, aprovechando el acuerdo revisado de comercio y cooperación económica entre CARICOM y Cuba y su segundo protocolo adicional. Debemos potenciar los incentivos empresariales que nos ofrecen los instrumentos firmados para avanzar en el área económica. Reafirmo nuestro llamado a revisar y modificar los actuales criterios de graduación para recibir la ayuda oficial al desarrollo, de modo que reflejen adecuadamente la realidad y necesidades específicas de los países de renta media altamente endeudados, en particular de los estados caribeños. Los actuales criterios no reflejan los niveles reales de desarrollo económico y social, ni los efectos multidimensionales de la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad. Igualmente nos preocupa la inclusión de Estados miembros de CARICOM en las listas de jurisdicciones fiscales no cooperativas y llamamos a cambiar este enfoque con consecuencias negativas en la economía de los países caribeños que han demostrado su disposición de cooperar y dialogar a fin de encontrar soluciones mutuamente ventajosas para las partes. Estimados hermanos, apreciamos que se han consolidado las estrechas relaciones que CARICOM y Cuba forjaron y que fueron empeños personales del comandante en jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y del general de ejército Raúl Castro Ruz. La idea de nuestros líderes de cooperar solidariamente, apoyarnos ante los retos que nos impone el pasado colonial y defender la esencia de nuestra amistad permanece firmemente defendida por todos nosotros. Agradezco una vez más la solidaridad, el respeto y la valentía del Caribe en su relación con nuestro país. Somos pequeños gigantes en un mundo donde imperan la hipocresía y la crueldad. Los invito a compartir los temas de la agenda de manera que este encuentro sirva para confirmar que la unidad de los pueblos es esencial para el mejoramiento humano y para alcanzar un mundo más justo, equitativo y sostenible. Defendamos la solidaridad y la cooperación como fuerzas indispensables para enfrentar juntos los grandes desafíos y las amenazas que nos acechan. Tomo las palabras del general de ejército Raúl Castro Ruz en la anterior cita de Antigua y Barbuda para ratificar que el Caribe siempre podrá contar con Cuba. Así ha sido y así será. Muchas gracias. Finaliza así la emisión estelar. Por su atención, muchas gracias y buenas noches. Manténgase informado. Hasta mañana.